Integrales dobles. Este hace parte del capítulo número 10. Capítulo número 10. Bueno, digamos para ponerlo un poquito en contexto y también retomando esa parte que usted aprendió allá de cálculo integral. De cálculo integral, si usted recuerda, usted cuando vio por primera vez, usted no sabía nada de integral, usted no sabía nada. No sé, pero a usted le decían, oye, bueno, vamos a suponer que yo tengo una función f definida en un intervalo a, b, y este es su gráfico. Usted le ponía en el gráfico. Vamos a hacer un gráfico aquí bien bacanito. Vamos a suponer este es el gráfico. Este es el gráfico de mi función. Definida nada más en el intervalo a, b. Yo me imagino que ustedes le dijeron, oiga, usted es ingeniero, ¿no? Usted no sabe nada de integral. Usted no sabe nada, 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 nada. Esta es mi función f. Pero usted es ingeniero, usted se la debe ingeniar para resolver este problema. Ustedes le van a dar una regla tal cual. No es una regla mágica ni nada de eso, no, una regla común y corriente. Y a usted le dicen, oiga, yo quiero que usted, utilizando nada más esa regla, me dé una aproximación del área de la región que está limitada por arriba por el gráfico de f y por debajo por el eje x, es decir, esta región de acá. Quiero una aproximación al área de esta región. ¿Sí? Nada más utilizando una regla. Vamos a poner la reglita acá. ¿Usted cómo hacía? Es harta. Pero yo soy ingeniero, yo debo resolver esto porque yo soy el bárbaro. Soy el bárbaro en ingeniería, más ingeniería civil, ¿no? Soy el bárbaro y este problema no me va a rajar a mí. Voy a ingeniármelas. Ah, bueno, tengo una regla. Bueno, vamos a dividir aquí la base. La base de esa región vamos a dividirla en pequeños subintervalos de igual longitud. Y esa longitud común yo la voy a llamar delta X. Listo. Bien, yo eso lo puedo hacer con una regla, ¿sí o no? Divido la base en pequeños pedacitos de igual longitud. En cada uno de esos pedacitos de X yo voy a coger un puntico. Puntico que yo voy a llamar, digamos, si yo estoy aquí en esta posición, yo voy a llamar ese puntico, digamos, X sub Y. ¿Sí? X sub Y es un puntico que está en este pedacito de la división que realicé inicialmente. Y le voy a aplicar mi función f a ese puntico. Yo le aplico mi función f a ese puntico, el resultado es esta altura. Este es f evaluado en X sub Y. Y voy a construir este pequeño bloque rectangular, vamos a colocarlo de otro color, cuya base es el segmentico que escogí ahorita, en donde tomé mi puntico X sub Y. Esa es la base. Y la altura va a ser lo que me dio mi función en ese puntico X sub Y. ¿Cuál sería el área? ¿Cuál sería el área que lo voy a llamar como A sub Y? ¿Cuál sería el área de esta región rectangular? ¿Cuál sería el área? La base por la altura. ¿Cuál es la base? Delta de X. Delta X. ¿Y cuál es la altura? El delta de Y. ¿Y F cuál es? de X. ¿Cómo no escuché? F de X, ¿no? F de X sub Y. Vamos a llamarlo X sub Y, ¿sí? Ajá, fue un puntico que escogí ahí, digamos, en el intervalito, en la 10ª posición. Bueno, eso fue lo que me dio nada más para este rectangulito de acá, pero si yo hago lo mismo para los demás pedacitos de aquí y sumo, digamos, desde igual a 1 hasta n, digamos, si dividí aquí mis pedacitos en n pedacitos iguales, esta suma de aquí me daría una aproximación al área deseada, ¿es o no es? Pero ahí me queda faltando como un poquito. Bueno, aquí digamos lo que hago es esto. Y todo lo hice con una regla, ¿o no? ¿Es o no es? Que yo puedo medir esta altura, ¿sí o no? Con una regla.
Esto me da una aproximación al área deseada. Ahora, ¿cómo tengo el valor? El valor exacto, pues tomando el límite cuando n tiende a infinito, entiéndase el límite de qué. Voy haciendo este n de aquí es el número de divisiones. Entonces, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito, es que cada vez más estoy tomando más y más y más y más divisiones de este intervalo a, b. El límite sería igual al área deseada y es lo que uno llama la integral definida desde a hasta b de mi función f de x. Todo lo que uno aprende ahí en cálculo integral, ¿sí o no? Delta x de aquí, que es un diferencial o un, digamos, sí, se traduce o se convierte en este diferencial de acá de x. F de x es después las alturas que nos van quedando. Eso de cálculo integral. Ahora, ¿cuál es nuestro problema en nuestro caso? Acá ya en cálculo vectorial, sea f de x una región. Bueno, vamos, antes de eso yo quiero, para hacer un poco las cosas más, sea, yo voy a utilizar aquí una notación. Este es un rectángulo. Es un rectángulo. Todo aquí es un producto cartesiano. Este de aquí es el conjunto de puntos x, y, tales que x está entre a y b y y está entre c y d. Es decir, x está variando, este es un intervalo, x está variando desde a hasta b, aquí se encuentra x en este intervalo. Y el segundo intervalo que está apareciendo acá es para la variación de y. Y se va a encontrar en el intervalo CD, es decir, y va a estar entre C y D. Que eso como, si nos vamos acá al plano XY, digamos si de aquí este es A y este es B, X está variando desde A hasta B. Y Y, digamos si aquí esto es C y este es D, Y está variando desde C hasta D, D minúscula, ¿no? Esta región D es este rectángulo que aparece aquí, es la región D. Que estoy denotando de acá. Esto es una notación para escribir de forma más simple este conjunto de acá. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora sí, sea F una función definida o continua. Vamos a ponerlo continua. Vamos a borrar esto de aquí porque se ve eso muy feo ahí. Una función continua en una región rectangular de vamos a suponer que nosotros queremos hallar, bueno, aquí digamos con esta condición, ahorita les voy a explicar qué significa eso. Queremos hallar el volumen del sólido de base D y su altura es determinada por el gráfico de F. Vamos a hacer una ilustración de esto que nos están hablando aquí. Ya el gráfico de mi función F, pues, es una superficie, ¿no? Vamos a dibujar aquí entonces nuestro sólido que nos están hablando. Miren, queremos hallar el volumen del sólido
que tiene como base a la región D y su altura es determinada por el gráfico de mi función f. Entonces vamos a dibujar aquí la base de ese sólido, que es la región rectangular D. Aquí pues X está variando desde A hasta B y Y está variando desde C hasta D. Esta es mi región rectangular D. Y aquí encima, como yo, digamos, yo estoy diciendo de que f de x y es mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? De que f de x y sea mayor o igual que 0. De que ese gráfico va a quedar por encima del plano z igual a 0. Eso es lo que significa esa condición de allá. Entonces mi gráfico queda algo más o menos, algo como así. El gráfico de f. El gráfico de f. ¿Cuál es el sólido que me están hablando ahí? Sólido cuya base es la región D y su altura es determinada por el gráfico de F. Este es nuestro sólido. Yo me imagino esos cuadernos de esos estudiantes, esas estudiantes. Aquí imagínate, un esfuerzo grande aquí con este lapicito para hacer ese dibujito, ¿no? Pero yo imagino esos cuadernos, cómo estarán de elegantes esos dibujos, esos gráficos allá. Haría ver esos gráficos así cómo estarán ahí en sus cuadernos, ¿vale? Imagino que esos cuadernos. Oye, vamos a hacer, oye, verdad, me cayó como curiosidad ahí. ¿Cómo están? Muéstrenme ahí, manden una foto ahí de eso. ¿Cómo les están quedando esos gráficos allá en sus cuadernos? Ahí, voy a mandar una foto ahí para ir a ver cuál es más bacanito y eso. Pueden ahí mandarlo para ver ahí. Vamos a esperar aquí que los manden por. A ver cuál será más bacano. De aquí, cuál será más bacano, ¿vale? ¿Cuál será el gráfico así más elegante? Vamos a ver. Vamos a esperar acá a ver quién nos manda. ¿Y cuál será? Cayó una curiosidad ahora, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será más bacano? Sí. ¿Será que la gente no está escribiendo? ¿Será que... Uy, sí. Oye, la gente no está escribiendo. Ah, no, pero mire, pero este man, o quién mandó, vamos a ver. Pero Giovanni tiene el libro y después lo escribe todo y ya imagínense, pues sí, fácil, ¿no? Bacano. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver quién más, vamos a ver. Vamos a ver quién más, vamos a ver Brian, oye, Brian, pero este man no trata la seriedad, ¿vale? Este man pues, se le hace. Bueno, entonces este es nuestro sólido al cual le queremos hallar su volumen. Ahí, bueno, si la gente, pues, vamos a ver aquí. Oye, aquí Manuel David, oye, está ahí al tanto, ¿no? Está ahí a la marcha. Vamos a ver, Álvaro Antonio también, oye, aquí está ahí, está a la marcha, está ahí, va. Pues sí, Guillermo, pues también, el recurso, pues si está en el libro, ¿no? Entonces, hay nada más prestar atención acá. Bueno, ese es nuestro sólido. Entonces yo les pregunto a ustedes, y si a nosotros nos pidieran, ustedes son ingenieros, ¿no? Ustedes tienen que ingeniársela. ¿Cómo darían ustedes con una regla? ¿Cómo harían ustedes para dar una aproximación al volumen de ese sólido, guiándose de lo que les presenté al inicio? Vamos a ver, ¿quién me colabora? El área de la base. Le van a dar un kiosco allá, una finca allá a su abuelo. Él le dice, mijo, pero tenemos que evaluar ahí cuánto, digamos,
cuánto vale, digamos, ese kiosco, pero para eso, digamos, se necesita el volumen, sí, que ocupa ese. Y yo no, mijo, nada más aquí tenemos una regla, mijo. Pero tú eres ingeniero, mijo. Puedes dar ahí más o menos con esa regla una estrategia para calcular el volumen de ese kiosco. Usted, claro que sí, abuelo. Venga para acá, que esa herencia es mía. Aprendí, digamos, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a dividir la base, ¿no? Vamos a dividir la base, que es una región rectangular, desde A hasta B va variando X y Y va variando desde C hasta D. Lo que nos queda, vamos a pintarlo del mismo color, una región rectangular, este es nuestro dominio. Voy a pintar acá el dominio que en aquel caso es la base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a dividir al eje X o al intervalo A, B, que es donde se está moviendo X, lo voy a dividir en N partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, N partes iguales. ¿Sí? Y al eje Y, al intervalo desde C hasta D, lo voy a dividir en M de mamá partes iguales. ¿Sí? A estos pedacitos acá de la división del intervalo A, B, como tienen igual longitud, los voy a llamar delta X. Y a estos pedacitos de acá, de la división del intervalo CD, que es donde está variando Y, esos pedacitos yo lo voy a llamar, la longitud la voy a llamar delta Y. Y esa división, tanto del intervalo AB como del intervalo CD, me va a crear a mí acá una cuadriculación de mi región rectangular. Bueno, aquí no está exacto esto aquí, pero aquí me va a quedar una cuadriculación. ¿Sí? Listo. ¿Todo bien? Dividí mi región rectangular en pequeños rectangulitos. Cada uno de esos pequeños rectangulitos, su base mide ¿cuánto? Mide delta X y su altura es delta Y. ¿Todo bien? ¿Cuál es el área entonces de aquellos rectangulitos? Vamos a llamar, digamos, este rectangulito, vamos a llamarlo D y J. Necesito dos índices porque ustedes pueden ver aquí esta región o esta división como una matriz, ¿no? Necesito un índice para las filas y otro para las columnas. Entonces vamos a escoger un rectangulito y lo vamos a llamar D y sub J. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área de ese rectangulito de sub IJ? ¿Cuál es el área de ese rectangulito? ¿Cuál es el área de este rectangulito? Área del rectangulito de sub IJ, pues base por altura. Todos los rectangulitos, su base mide delta X y su altura mide delta Y. Por lo tanto, esa sería el área de cada uno de los rectangulitos que están ahí. Ahora, si yo a ese rectangulito, yo escojo un puntico que lo voy a llamar X sub IJ, X sub Y, Y sub J, un puntico en ese rectangulito, ¿sí? Digamos acá, vamos a hacer eso mismo acá. Un puntico aquí, ¿sí? Este puntico de acá es el mismo de acá. Y estoy llamándolo como X sub IJ. Si yo a ese puntico le aplico mi función f, voy a obtener aquí esta altura. Este es f evaluado en X sub Y sub J, ¿sí? Y voy a considerar entonces esta pequeña caja rectangular cuya base es aquel rectangulito de sub IJ, esta es la base, este es D sub IJ, y la altura es F evaluado en el puntico X sub Y sub J.
¿Todo bien? ¿Cuál es el volumen de esta caja rectangular? Pues el área de su base por la altura. Ese sería el volumen de esta caja rectangular que aparece ahí. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Yo creo que Bueno, miren que esto de aquí lo hice apenas para un pequeño rectangulito de esta división de acá. Ahora, si yo hago lo mismo para cada uno de esos rectangulitos que están ahí, yo tendría una doble suma. Una suma que es para la división en la dirección del eje X está variando, o esta división en el eje X está variando desde 1 hasta n, y la otra para la dirección del eje Y. El eje Y lo dividí en, o el intervalo CD lo dividí en m pequeños rectangulitos. Tengo una doble suma. Una suma, digamos, aquí miren, si yo considero en esta hilera de aquí, en esta fila, miren que tengo una suma. Este más lo que me da aquí, lo que me da aquí, más este, más este, más este, más este, más este. Y ahora si sumo en esta dirección tendría más lo que me dé aquí, más lo que me dé acá, más lo que me dé acá. Tengo una doble suma. El límite, cuando m tiende a infinito y n tiende a infinito, es lo que uno va a llamar integral doble. ¿Sí se alcanza a leer bien eso ahí? Vamos a ver aquí, déjenme a ver aquí, y yo hago esto un poquito más pequeñito para que quepa eso de ahí. J igual 1 a m. Oh, chicos, yo esto me voy a tomar otra vez el trabajo de escribirlo, todo lo de integrales dobles, y se los voy a compartir. Eso es lo que uno va a llamar integral doble. Uy, eso se ve muy raro ahí. Esta es llamada integral doble de f en la región D. Miren que aquí aparece un dA, ya este diferencial es un diferencial de área, ¿sí? Porque aquí digamos que nuestro dominio era una región rectangular, ¿sí? Ya este es un diferencial de área. Mi región rectangular la tuve que dividir en pequeños rectangulitos. Este diferencial de área es diferente a este de acá, porque este de acá era un diferencial de longitud unidimensional. ¿Todo bien? Ese límite es lo que uno llama entonces integral doble de una función de dos variables. Esta integral doble entonces sería el volumen del sólido que está limitado, que tiene base la región rectangular D, y su altura es determinada por el gráfico de F. Es esta integral doble es el volumen del sólido de base D, y su altura es determinada por el
gráfico de F. ¿Sí quedó claro eso de ahí? Sí, profe, todo claro. Bueno, pues bueno, esperen un minutico aquí a ver qué es lo que me toca dar. Esto es definición 1.4. Bueno, esto es teorema de Fubini. Ahora, profe, y esas integrales dobles, uno los va a hallar con ese límite doble que aparece ahí. Eso está como complicado, profe. Eso no lo nunca lo voy a lograr hacer. Claro que no, Profe, claro esas que son no. sumas de rima. Ah, Esas son sumas de rima. sí, esas son llamadas sumas de Riemann para nuestro caso. Para Pero esto eso no lo muestra. existirá. Ah, Ya de eso se me olvidó, profe. sí, pero eso no, usted no va a calcular eso de esa manera. Usted para las integrales dobles, usted lo que va a utilizar es el teorema de Fubini. ¿Qué me dice el teorema de Fubini? Si una función es continua en una región rectangular de entonces la integral doble de una función, la integral doble de esa función en la región D, yo lo puedo calcular de dos maneras. La integral desde A hasta B de la integral desde C hasta D de f de x, y, aquí digamos, inicialmente se calcula la integral con respecto a y, teniendo en cuenta que y está variando entre C y D, y eso que me quede lo voy a integrar con respecto a x, teniendo en cuenta que x, los límites de integración de x son a y b. Esa es una forma, y la otra forma es al contrario. Primero calculo la integral con respecto a x está variando entre a y b, y a eso que me quede le calculo la integral con respecto a y entre C y D. Y este es el teorema de Fubini y es el que me dice a mí cómo yo puedo calcular esas integrales dobles. ¿Todo bien? Oye, vamos nosotros aquí a habilitar el Quick Flash. Lo voy a poner, digamos, ahí para que tenga usted tiempo suficiente y no salga con ninguna excusa. Vamos a ver que si esto, pues, Profe, disculpe, ¿se puede regresar a los apuntes? claro, claro que sí, ¿cómo no? Espérese ahí. Bueno, ahí vamos entonces. Déjenme ver aquí. Yo creo que aquí viene. No me deja ver nada. Vamos a hablar de regiones tipo 1 y tipo 2.
una región es tipo 1 si es de la forma T igual al conjunto de puntos X y tales que X está entre A y B y Y está variando entre dos funciones que dependen de X. Es decir, digamos ella luce así. Ella luce de esta manera. X está variando entre A y B. Y nuestra región está limitada por debajo por el gráfico de una función g. Es decir, vamos a pintar aquí una función g. Esta es g de x. Y por arriba nuestra región está limitada por el gráfico de una función h. Esta es una región tipo 1. Esta es una región tipo 1. ¿Cuándo una región es tipo 1? Cuando X está variando libremente en un intervalo AB y cuando nos vamos hacia la parte inferior de nuestra región, siempre nos encontramos con un mismo gráfico, en este caso con el gráfico de una función g. Y cuando nos vayamos hacia la parte superior, siempre nos encontramos también con otro gráfico, en este caso la función h. Esa es una región tipo 1. ¿Todo bien? Ahora, miren que yo en este teorema, en el teorema de Fubini, aquí el teorema de Fubini nos dice cómo calcular una integral doble de una función de dos variables en una región rectangular. Pero no todas las regiones son rectangulares porque yo puedo también tener aquí una región de esta forma, que sea tipo 1. Entonces, ¿cómo calculo la integral doble de una función f cuando el dominio de integración es una región de esa forma? Pues, si f es continua en esa región tipo 1, entonces, ¿cómo vamos a calcular la integral doble? La integral doble de f en esa región va a ser la integral desde A hasta B de la integral desde g de x hasta h de x de mi función f de xy. Primero con respecto a y y luego con respecto a x. De esta manera calculamos la integral doble de una función de dos variables cuando la región es tipo 1. De esta manera calculamos esa integral doble. Esperen ahí, vamos a ver si esto ya salió acá. Nada. Bueno, vamos a ponerlo desde ya. Algo muy simple, pero muy simple lo que aparece acá. Vamos a ponerlo desde las 8:37 hasta las 9 en punto. Y vamos a ponerle aquí un tiempo de Profe, 10 dice minutos. septiembre. Estamos en agosto, ¿verdad? En octubre, ¿qué? Octubre y estamos en el 2023. Creo que listo. 10 minutos, límite de tiempo. Usted puede entrar, pero miren que esto se va a cerrar a las 9.
Algo muy, pero muy simple. Son dos preguntas muy, pero muy simples. Bueno, y por otro lado, una región es tipo 2 si es de la Profe, forma, digan, es el quick flash de máximos y quick mínimos. flash, quick De flash máximos y máximo mínimos. y mínimo. Exacto. Sí. Una región es tipo 2 si la podemos escribir de esta manera de acá. Ahora Y es el que está variando libremente entre dos números, entre dos constantes C y D, y X es quien está variando entre dos funciones que ahora dependen de Y. Vamos a hacerlo esto aquí para que ustedes también allá se puedan concentrar en eso, que no es nada complicado, pero ajá. Y está variando entre C y D y ahora nuestros gráficos van a ser de esta manera. Este va a ser G de y este de acá va a ser H de Y. Y está variando desde C hasta D. Y esta es nuestra región. Cuando una región es tipo 2, ya ahora tengo que mirarla de izquierda hacia derecha. Miren que cuando teníamos una región tipo 1, por debajo siempre ella estaba limitada por un gráfico. Y por arriba también estaba limitada por un gráfico. Ahora, cuando una región es tipo 2, cuando si nos vamos hacia la parte izquierda, nos vamos a encontrar con un mismo gráfico. Y si nos vamos hacia la parte derecha, también nos encontramos con un mismo gráfico siempre. Y esa es una región tipo 2. ¿Cómo integramos en una región tipo 2? La integral doble en esa región tipo 2 es igual a la integral desde C hasta D de la integral desde la función que está en la parte inferior limitando a X y en la parte superior es H de Y primero con respecto a X y ese resultado se integra con respecto a Y. De esa manera calculamos la integral doble de una función de dos variables cuando nuestra región es tipo 2. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Una pregunta. Cuénteme. El quiz es de máximos y mínimos locales. Sí, hay puntos críticos y el teorema. Teorema que ya usted debe tenerlo muy claro y escrito, ¿no? Usted tiene apuntes, cuaderno, libro, diapositiva. La segunda pregunta no debería ser ningún conflicto. Y la primera es puntos críticos. Puntos críticos, hoy hicimos puntos críticos, hallamos puntos críticos.
Bueno, entonces de esta manera, bueno, digamos para también explicar un poquito más, digamos algunas consultas aquí. ¿Será que una región de esta manera, será que una región de esta manera es tipo 1? ¿Será que una región de esa forma es tipo 1? Les consulto. ¿Será que esa de ahí es una región tipo 1? Uy. ¿Será que esa de ahí es una región tipo 1? Consulto. Esta región no es tipo 1. ¿Por qué no es tipo 1? Miren qué es lo que yo tengo que verificar. Si yo me voy hacia la parte inferior, comenzando desde cualquier puntico en mi región, me tengo que encontrar con una misma función. Miren que aquí en la parte inferior siempre nos encontramos con esta de aquí, ¿no? No cambia hacia la parte inferior. Siempre nos encontramos con este segmento. Por ese lado, bien. Pero si nos vamos a la parte superior, miren que si yo comienzo desde aquí, me encuentro es con este gráfico, pero si ya yo me voy desde acá, me encuentro es con otro gráfico diferente. Dos gráficos diferentes. Entonces, por esa razón no es tipo 1, porque yo me tengo que encontrar siempre hacia la parte superior con un mismo gráfico y también hacia la parte inferior. Ahora, ¿será que algo así de este estilo? ¿Será que esta región de aquí, será que es tipo 2? ¿Será que esa región es tipo 2? No. Esa región no es tipo 2. ¿Por qué no es tipo 2? Porque miren que para mirar si es tipo 2 yo me tengo que ir de izquierda a derecha. Si me voy hacia la izquierda, miren que en este puntico, si me voy hacia acá, me encuentro con este gráfico. Pero si yo comienzo en este puntico y si me voy hacia la izquierda, me encuentro con un gráfico diferente. Y ahí hay una falla. Ya ahí esta región no es tipo 2. ¿Por qué? Porque siempre hacia la izquierda me tengo que encontrar con un mismo gráfico, no puede cambiar. Y hacia la derecha también me tengo que encontrar con un mismo gráfico, no puede cambiar. Y aquí, tanto a la izquierda como hacia la derecha, está cambiando ese gráfico. Aquí es un gráfico diferente a este de acá. Por eso no es tipo 2. ¿Todo bien? Hello, hola, 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 Sí, hola, profe. hola, hola. Sí, profe. Bueno, aquí quedan 3 minuticos. Yo creo que no, mejor ya vamos a dejarla ahí. A las 9 de la mañana, pues por este mismo link podemos continuar haciendo algunos ejercicios, los que puedan. Algunos ejercicios sobre la parte de máximos y mínimos, temática del parcial de la semana que viene. Vamos a dejar de grabar aquí. Y entonces nos vemos